Bien, muy buenas tardes. Ahora sí, de manera oficial, bienvenidas y bienvenido a la videoconferencia de la asignatura Intervención en Crisis. Bien, vamos a estar conversando un poquitito y voy para esto a compartirles una, una presentacioncita sobre la temática y sobre lo que vamos a estar abordando durante este espacio de tiempo. Ok, vamos a ver. Partamos del principio de que eh, todas las personas podemos llegar a estar expuestas a tener que llevar a cabo una intervención en crisis. Todas las personas. Pues principalmente aquellas personas que tienen dentro de sus labores un contacto directo con la gente, por ejemplo, las personas docentes, por ejemplo, personal policial, personal, por ejemplo, de salud, todas estas personas que de una u otra manera trabajan de una manera directa con otras personas, con gente, están expuestas a que en cualquier momento sea necesaria una intervención en crisis. Y para esto es sumamente importante, pues, que nos preparemos, que no nos tome por sorpresa una condición de ese tipo, eh, principalmente, pues, si no hemos estudiado y una especialidad de atención hacia las personas, como carreras de ciencias sociales, como psicología o como orientación, como trabajo social. Es sumamente importante entonces pensar en prepararnos para eso. Eh, Desde el momento en que una persona afectada que busca ayuda entra en contacto con nosotros, desde ese momento nos podemos llegar a convertir en un recurso y punto de partida positivo. Aquí el agravante es que podemos llegar a ser un punto de partida positivo, como también podemos llegar a ser un punto de partida negativo. Em, Dependiendo de nuestro accionar y dependiendo de la crisis, de la razón de la crisis, que está viviendo la otra persona, así va a ser nuestra huella en, en esa intervención que hagamos. Ahora bien, si nuestro propósito es ayudarla en su proceso de cambio o en su proceso de crisis en ese momento, podemos ser algo más que un buen hombro donde llorar, sin necesidad de entrometernos en su vida ni pasar a convertirnos en parte de su problema. Eso es sumamente importante en, en este proceso de intervenciones en crisis. Eh, Aunque muchas de las veces las personas lo que necesitan quizá es únicamente ser escuchadas y como lo dice acá la frase, necesitar un hombro para llorar, pues podemos llegar a hacer mucho más y cuidado y que dependiendo de la forma en la que escuchemos o dependiendo de la forma en la que coloquemos ese hombro, eh, posiblemente vayamos más bien a hacer una afectación. Es muy importante tener claras algunas competencias, algunas habilidades que las personas que llevan a cabo una intervención en crisis deben de tener. Y como les digo, es sumamente importante que, que, que las comprendamos, las introyectamos, las practiquemos, las tengamos muy claras
que no haya dudas en ello, porque un segundo. Un segundo, por favor, porque hay. Ok. Que no haya dudas para poder llevar a cabo de la mejor manera esta importante labor. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas competencias que tenemos el deber de llevar a cabo? Ok, vamos a ver primera la capacidad para ayudar de manera concreta. Ujú. En esta parte de la capacidad para ayudar de manera concreta, tenemos, tenemos que estar muy claros y muy claras de qué es exactamente la crisis, qué es lo que está sucediendo en ese momento. Eh, de crisis podemos encontrar ejemplos, una intención de suicidio, una condición de desastre, una revelación de violencia sexual, un, una noticia. O sea, tenemos que tener muy claro cuál es la condición de crisis que hay en ese momento para que nuestra ayuda sea concreta en esa situación. Eso como punto número 1. Punto número 2, tenemos que tener la capacidad de resistir a prometer lo que no podemos cumplir. ¿Ok? Entonces, voy a poner ejemplos acá. Hay una persona que se encuentra en crisis en ese momento, porque su casa sufrió un incendio y está en el durante, ¿verdad? Del incendio, y entonces la persona se encuentra en crisis. Y resulta que usted, en su afán de ayuda y en su afán de apoyo, de ofrecer ese hombro del que hablábamos, se le sale decirle, quizá podemos coordinar con no sé, especulando aquí es. Quizá podemos coordinar con el Club de Leones o quizá podemos coordinar con la Asociación de Desarrollo para que le construyan otra casita. Vea, no se angustie, no se sienta así, no se sienta tan mal, vamos a ayudarle, la comunidad se va a unir para apoyarles. ¿Ok? Y luego, de ahí en el post de ese desastre, resulta ser que usted no puede hablar por la comunidad, ¿sí? Porque usted no sabe si la comunidad se va a unir o no se va a unir a colaborar en esa situación. Igualmente, la persona después se le va a acercar a usted para decirle, mire, es que usted me habló a mí del Club de Leones y de la Asociación de Desarrollo, y entonces yo quería ver cómo podíamos hacer, y quizás usted pues no es una persona que esté ni involucrada con esas entidades y se acercan a esas entidades y esas entidades vienen y dicen, no, nosotras pues no tenemos recursos para eso. Entonces, estamos generando una revictimización de esta persona donde se va a sentir engañada eh, por, por sus palabras. Estoy viendo por acá que me brinqué la primera, la capacidad
para evitar dependencias. Las personas que se encuentran en una situación de crisis y cuando se sienten bien, cuando se sienten acogidas por usted, cuando se sienten comprendidas, etcétera, tienden a generar dependencia hacia esta persona que al final terminan casi que como viéndola salvadora. Entonces, tenemos que definitivamente tratar de poner límites claros, tratar de hacer un encuadre claro y tener como mucho cuidado a veces, por querer ayudar y por querer dar más y extender aquella mano, eh, no establecemos esos límites de manera clara, entonces al final terminamos eh, dando, por ejemplo, datos personales, que nuestro número de teléfono, que el lugar a donde yo vivo, eh, terminamos eh, llamando, por ejemplo, a aquella persona todos los días que, no sé, en una situación de crisis por suicidio, por decir algo. Bueno, empiezo a llamarla todos los días y ojalá varias veces, pues para ver cómo está, cómo se ha sentido. Y estas acciones que al final tienen una buena voluntad, terminan siendo perjudiciales porque terminan generando una dependencia. Y les voy a decir una cosa, al rato genera una dependencia bilateral, o sea, de la persona interventora hacia la persona que está en crisis y al revés. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese accionar y ser como muy puntuales en, en esa intervención que vamos a dar. Ok, regresando al punto por el que íbamos, esa capacidad de empatía. Recordemos el significado de la palabra empatía, que es esa capacidad de poder ponerme en los zapatos de la otra persona. Ujú. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en condición de suicidio. En condición de suicidio, pensemos que la persona se está suicidando porque o está pensando en un intento de suicidio porque tiene mm, su situación económica sumamente comprometida, con muchas deudas y la pareja la dejó o lo dejó. ¿Okay? Entonces, si yo no tengo la capacidad de entender que, que esa condición de vida de esta persona le está llevando a ese nivel de depresión tan importante, yo no soy un buen elemento para extender esa intervención en crisis. Porque quizá para mí yo puedo pensar, de la verdad es que si él tiene o ella tiene ese enredo económico y esa gran dificultad, pues fue ella la que se metió en el problema, nadie la metió, o él. Entonces ahora pues que apechugue y salga de alguna manera, aunque sea, no sé, vendiendo empanadas, haciendo rifas, como sea, pero que salga. Y ponerse así porque la pareja la dejó. Ay, pero ni que fuera la única persona que existe en este mundo. ¿Mm? Y la verdad es que, si esa persona se va, pues otra vendrá. Si yo pienso así, con permiso, si yo pienso así y no tengo esa sensibilidad para comprender
que, que, que esas circunstancias de vida de esta persona le están afectando de esa manera, yo no soy una persona candidata para hacer una intervención de esa índole. ¿Mm? Como les decía ahorita, las intervenciones en crisis son inesperadas. Es algo que usted no espera. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, llegan, no sé, como personas que quizá tienen docentes, por decir. Entonces, la persona docente llega y llega y dice, y está en su aula, está perfecto, está todo bien, está pura vida, y se le acerca una estudiante y llega y le dice, profesora, es que yo necesito hablar con usted, o maestra, y empieza a soltarle con llanto la situación de violencia sexual que está viviendo. ¿Cómo voy a actuar? ¿Mm? Y puede ser que sea una persona docente, pero puede ser que sea una persona, no sé, de la iglesia a la que asisto, de algún grupo al que pertenezco. Por ejemplo, personal de policial. En cualquier momento les puede llegar a tocar una intervención en crisis porque llegaron a una casa por una llamada, por violencia intrafamiliar, y llegaron a esa casa y ya después de que actuaron y sacaron a la persona agresora y todo esto, una de las personas víctimas hace todo un desbordamiento con ese oficial o con esa oficial. Tengo que atenderlo. Y ojalá contándole, pues, toda la violencia física, sexual, patrimonial, emocional que está viviendo. Es sumamente importante para poder hacer intervenciones de esta índole. Y quisiera, aquí me estoy inclusive deteniendo porque quisiera recalcar y repetir que no es que yo me estoy preparando porque me voy a dedicar a esto, no, o sea, si esta no es mi profesión, pero sí me tengo que preparar para esa eventualidad. Y si yo no trabajo primero mis propias circunstancias, es difícil que logre hacer una intervención en crisis adecuada. Yo necesito trabajar mis propias circunstancias primero. Necesito, como decimos las personas en ciencias sociales, necesito trabajar mis propios rollos primero, mis propias situaciones inconclusas. Porque, por ejemplo, si yo fui una persona abusada sexualmente de niña y yo en mi lugar de trabajo o en cualquier otro escenario se me acerca una niña y me expone toda una situación de violencia sexual que está manejando, por supuesto que me va a evocar toda mi situación. Y esto, ¿en qué puede parar? En que más bien terminemos dos personas descompensadas, terminemos dos personas desbordadas y no una. Y yo al final no me vuelvo recurso para la persona que está en crisis y me vuelvo un elemento perjudicial. Entonces yo tengo que trabajar mis propios rollos primero, tengo que tenerlos claros. ¿Y saben qué es lo mejor del caso? Y es que cuando una persona hace una
hace una crisis con una, es porque se está sintiendo bien con usted. Entonces, voy a poner el ejemplo que les decía de la docente. Llega el niño, la niña, y le hace toda una revelación de una condición de violencia sexual, con toda una crisis, ¿no? Y usted, ese niño, esa niña le está escogiendo a usted porque siente la empatía con usted, porque se siente bien con usted, se siente cómoda con usted, confía en usted. Entonces, qué difícil, porque si usted llega y le dice a ese chico o a esa chica, vea, hagamos una cosa, un momentito, voy a traer a la niña, no sé, se me ocurre, voy a traer a la niña religión para que le cuente a ella. Hasta ahí llegó la intervención en crisis. Hasta ahí llegó, ya se bloqueó. Porque si esa chica o ese chico hubiese querido buscar a la niña de religión, la hubiera buscado desde un principio y no le busca a usted. Entonces, no podemos a una persona que está haciendo una intervención de una crisis de esta índole, decirle un momentito, le voy a llamar a otra persona. Porque es en usted en quien está confiando. Bien. La capacidad para resolver conflictos. A veces las crisis tienen que ver con conflictos entre personas, pueden ser compañeros de trabajo. Usted trabaja en un lugar donde trabaja mucho más gente y de un pronto a otro un compañero, una compañera se acercó a usted y hizo toda una crisis con usted porque por todos los conflictos que está teniendo con otro compañero o con otra compañera. Entonces, tenemos que tener esa sensatez para ver la situación de manera objetiva y para tener esa capacidad en el momento en la resolución de un problema. También, por ejemplo, en una situación de emergencia, en una situación de desastre. Ok, entonces, vienen una persona o hasta varias en crisis, y en ustedes es en quien depositaron la confianza para llegar a poder sacar todo eso que está sucediendo dentro de sí misma. Bueno, ¿qué solución le puedo dar yo al problema de manera inmediata? ¿Ok? Así como de manera inmediata. Entonces resulta ser que fue una crisis, un desastre natural, qué sé yo, donde se perdieron viviendas. Ok. Tenemos voy a pensar en ese instante en ir a buscar a alguna persona de la comisión de emergencias o del comité local de emergencias para preguntarle cuáles son los sitios habilitados para personas damnificadas, decirles a estas personas, denme un momento, voy a tratar de averiguar cómo están acomodando y cómo están trabajando la emergencia. Tener esa capacidad de discernimiento para pensar, bueno, quizás se pueden quedar acá y observo que alrededor no hay peligros mientras yo voy a buscar algún recurso.
esa capacidad para resolver problemas en momentos de crisis es básica. Bien, esa es necesaria la capacidad para ser objetivo u objetiva, ¿verdad? Yo no debo de intervenir con prejuicios, con juicios personales. Yo tengo que ver la situación de la manera más objetiva posible. Esto es bien complejo, es sumamente difícil. Al final, bien que mal, pues terminan interviniendo nuestras emociones, pero yo debo de colocarme de una manera muy racional en entender qué es lo que está pasando, ¿ok? Entonces, puede que mi, mi, mi forma de ver la vida, mi historia de vida como tal, mi, inclusive mi bagaje hasta cultural, académico, etcétera, puede venir aquí a influir en, en, en nuestra objetividad. Y yo tengo que ser objetiva en entender que si esta condición le está generando esta crisis a esta persona, es porque esta condición para esta persona es significativa. Condición que tal vez para mí no lo es. ¿Mm? Yo a veces cuando veo noticias por televisión, realmente casi nunca veo noticias, eh, pero cuando lo hago y tal vez mm, veo en tele alguna muerte por homicidio, o alguna condición de desastre, un incendio, y sale dando declaraciones, qué sé yo, la mamá, el papá de la persona que murió, de la persona que fue asesinada, por ejemplo, y salen dando declaraciones y tienen ese temple. Y yo le soy muy honesta, yo desde mi posición y desde cómo soy, posiblemente yo no podría, o sea, posiblemente yo estaría, me tendrían dopada, ¿verdad? O ya estaría en el psiquiátrico, yo qué sé, posiblemente yo no podría, pero a mí no me da eso el derecho de, de pensar, se nota que no le duele. Se nota que no le importó que muriera el hijo, que muriera la hija. No ve qué tranquilidad con la que sale en la tele hablando. Y con qué paz y con qué yo no tengo ese derecho. Si esa persona tiene la capacidad de manejarlo de esa manera, ella la tiene, yo no. Ujú. E igual sería si yo tuviese esa capacidad y la otra persona no la tiene, y entonces yo me pongo a pensar, pero la verdad es que tampoco es para tanto que se ponga en esas. La objetividad es básica. Bien, luego tenemos esa capacidad de ser asertivo o de ser asertivo. ¿Qué es ser asertivo? ¿Qué es ser asertiva? La asertividad es la capacidad de poder comunicar lo que yo pienso y lo que yo siento a la otra persona sin que medie una agresión. Hay un hilo muy delgado entre, entre la asertividad y la agresividad. Hay gente que dice, no, yo soy súper asertiva, o sea, yo sí le tengo que decir algo a alguien, yo se lo digo. Y al final terminan siendo personas agresivas, no asertivas. Em, este,
Ejemplo, voy a darles un ejemplo. Si yo voy a un restaurante y la comida me la sirven fría, yo perfectamente puedo, en mi pensamiento la comida está fría. Y desde mis emociones, pues no me siento bien, no me siento a gusto porque no me está agradando aquella comida. Yo puedo hacer ver eso. Yo puedo decirle a la persona que me está atendiendo, mire, discúlpeme, es que esta comida está fría. Usted me hará el favor de calentar. Yo estoy siendo asertivo. Ahora bien, si yo llamo a esta persona y le digo, mire, disculpe, es que honestamente, ¿a quién se le ocurre venir a servir una comida fría? O sea, la verdad es que este restaurante a mí me deja mucho que desear y tenga por seguro, y empiezo. De ahí pasé a la agresividad. En situaciones de emergencia, perdón, de crisis, yo tengo que tener una comunicación honesta, una comunicación clara. Ujú. Este, por ejemplo, yo hay una situación de desastre. Resulta ser que las personas o la persona viene y me dice a mí, mire, pero quizá con bebé, este, es que yo tengo a mi bebé y yo no puedo quedarme en ese salón comunal porque yo estoy con una bebé. Entonces, yo podría pensar en, en que podría decirle, como decimos popularmente, de ahí no quiere pollo. Yo podría pensar en decirle, ay señora, perdón, pero más bien agradezca que estamos buscándole dónde dormir con su bebé o señor. ¿Mm? Em, pero no necesariamente le tengo que contestar así. Yo perfectamente puedo volverme a decirle, mire, discúlpeme, pero esto es lo que en estos momentos podemos ofrecer. Estamos haciendo grandes esfuerzos o las personas encargadas de esta emergencia están haciendo grandes esfuerzos porque las personas estén lo mejor posible. Esto es lo que ahorita podemos ofrecerle. Tiene una colchonetita donde puede dormir con su bebé y tendrá unas cobijas y vamos a darles alimentación, pero es lo que le podemos ofrecer. Eso es ser una persona asertiva. Ujú. Em, ok, una capacidad para ser proactivo. Ok, cuando las personas son proactivas, son personas que tienden a buscar soluciones, que tienden a buscar opciones, alternativas. Entonces, em, tienden inclusive a tomar decisiones, ¿bien? Y pues no se quedan solamente ahí como en la puesta de ese hombro para que aquella persona solo llore. Ujú. Eh, si encontramos, por ejemplo, una persona proactiva eh, que, que llega y en situación de crisis o de intervención en crisis, se le, en violencia doméstica. Entonces yo puedo perfectamente decirle a aquella persona, mire, no solo esa capacidad como lo leíamos anteriormente, no solo esa capacidad
de, de no generar dependencia, y no solo esa capacidad de la empatía y todo eso, sino poder decirle, pero existen organizaciones que pueden llegar a apoyarle, existen lugares donde, y qué sé yo, quizás sea una, vamos a poner el caso de una mujer, que al fin y al cabo son el porcentaje muchísimo más elevado de violencia intrafamiliar en el país. Perfectamente podemos decirle, mire, si usted está corriendo peligro de muerte, existen albergues donde a usted la reciben con todo y sus bebés y son albergues donde se maneja confidencialidad de los lugares a donde usted va a ir, a ese albergue a donde va a ir. ¿Para qué? Para que la persona agresora no la busque. O sea, existen mm, ese ir más allá, ese no solo, digamos, la escucha, sino ir más allá, ofreciéndole ofreciéndole información de posibilidades de, de solución y de salida a la situación que le está quejando en ese momento. Y ojo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ofreciéndole información, porque, como lo dije en un punto anterior, no ofrezcamos más de lo que podamos dar. Usted no le puede decir a esa persona, mire, yo le puedo en el, poner un ejemplo, en el INAMO existen albergues y usted usted llega y ahí la meten a un albergue con sus hijos y con sus hijas. Pero resulta ser que en esos albergues únicamente van, por ejemplo, personas mujeres que están corriendo riesgo de muerte. Por amenaza o por intento de homicidio. Y entonces esta persona llega, va al INAMO, expone toda su situación, quizá no está corriendo riesgo de muerte, si está en una situación de violencia, pero no está corriendo riesgo de muerte, entonces no la ingresa en ningún albergue y ojalá que usted haya dicho, y en esos albergues le dan la alimentación y le dan ropita para sus hijos y para sus hijas y inclusive les mandan, ahí hay psicología y ahí hay medicina y esto. Entonces la persona se vuelve y dice, ese albergue es un hotel 5 estrellas. Eso es lo que yo necesito. Me voy para el INAMO, averiguo y no, me ingresan en ningún albergue. Entonces, me quedo como con esa sensación de haber sido engañada. Por eso es que tenemos que tener una actitud proactiva de dar más allá pero con ese cuidado de no ofrecer lo que no podemos dar. Esa capacidad de liderazgo, recordemos que el líder, la persona líder es aquella persona que actúa, no es aquella persona que dirige ni que ordena, sino que actúa. Y esa capacidad de autoconocimiento que también, como les explicaba yo ahora cuando me detuve, es sumamente importante que primero me conozca yo, que primero conozca eh, cuáles son mis falencias, cuáles son mis debilidades, qué cosas me derrumban, eh, conocer mis emociones y cómo las manejo. O sea, cómo manejo yo las emociones en una situación que me genera mucha ira o en una situación que me genera mucha tristeza, cómo lo manejo. Ujú. Porque también eso va a venir a influir de manera muy importante en cómo maneje yo esa intervención en crisis. Vamos ahora
a pasar a algunos aspectos socioculturales que, que, que también vienen a ser sumamente importantes de tomar en cuenta a la hora en la que yo voy a hacer una intervención en crisis. Bien, la realidad. Tengo que tener muy clara cuál es la realidad del entorno en el que se está dando la crisis. O sea, que resulta ser que hay un incendio y ojalá se llevó varias chocitas porque el incendio está dándose de, eh, en un asentamiento de tuburios, ¿verdad? Este, esa es una realidad, que no va a ser la misma realidad si se da el incendio en una casa o aunque fuesen varias casas, pero en una zona residencial. Eh, entonces, la realidad es sumamente importante de conocer. Ujú. Ok, el género y el grupo étnico. Em, el género, recordemos, vamos a trabajar un poquitito esta parte. Con el género estamos hablando eh, de, de lo que cultural y socialmente se me ha querido o se me ha impuesto sobre cómo debo de actuar yo. Entonces, yo perfectamente por, por sexo, o sea, por una condición biológica, soy hombre o soy mujer. Bueno, hay quienes nacen por sexo biológicamente con ambos sexos, o sea, con órganos genitales de mujer y con órganos genitales de hombre. Pero en cuanto al género, que no es la parte biológica es el sexo, un poco para que lo tengamos claro. El género, perdón, que es la parte eh, social y cultural que se nos impone. Entonces, el género viene y nos dice que una mujer, sexo mujer, tiene que tener un género femenino, con una serie de comportamientos establecidos socialmente. Y el hombre, o sea, sexo hombre, tiene que tener un género masculino, igualmente con una serie de roles y de comportamientos esperados. Yo tengo que conocer también el manejo de ese género de la población o de las personas con las que eventualmente podría hacer una intervención en crisis. Bien, voy a poner un ejemplo. Resulta ser que yo soy una mujer, pero con un género masculino. Entonces, eso no significa que yo sea lesbiana, no necesariamente, pero sí dentro de mi construcción me manejo mucho desde los estándares y desde los comportamientos y desde los roles que se esperan de un hombre. Y el grupo étnico es básico, es importantísimo el grupo étnico. Vean, em, yo tuve la oportunidad de llevar a cabo, ser parte de un proyecto con una comunidad indígena cabeca en Alto Chirripó. Este, y puedo decirles que fue una experiencia apasionante, preciosa, bellísima, de ver cómo manejan las cosas estas personas. Es una cosmovisión radicalmente diferente a la sociedad occidental. Eh,
es una cosmovisión, una relación con la naturaleza, con sus creencias, con sus rituales, con sus danzas, o sea, y esas cosas yo tengo que entenderlas antes de pensar en una intervención en crisis. Entonces, si yo estoy trabajando en una comunidad de esta índole, yo me tengo que preocupar por conocer esa comunidad. Yo me tengo que preocupar por conocer esa etnia. Si algún día se da una condición de crisis ahí, yo tengo que saber cómo manejan la muerte, por ejemplo. ¿M? Cómo manejan inclusive los nacimientos, cómo manejan esas cosas para yo poder dar mi mejor aporte en esa intervención. ¿Cuáles son los mitos, las creencias, la religión que se maneja ahí? Em, y no necesariamente van a ser mis creencias y mi religión, pero yo lo tengo que manejar de manera objetiva y respetar aquello en lo que se cree, ahí donde estoy. ¿M? Este, con, con esta población, por ejemplo, que les decía, que se manejan mucho desde Cibú, como el dios que nace de la tierra, y yo lo tengo que respetar. Yo tengo que respetar sus, sus creencias en cuanto a, por ejemplo, la cacería. La cacería ahí se practica en cuanto a que si yo voy a salir de cacería mañana, yo voy a salir de cacería solo, porque quien sale, digo solo, no sola, porque quien sale a cazar es el hombre. Entonces yo salgo solo a cazar y no le digo a nadie para dónde voy. Eso es parte de toda su estructura. Yo no le digo a nadie para dónde voy. Cuando yo llego al lugar, al sector de la montaña en donde voy a cazar y me encuentro, no sé, dos animales que puedo cazar para comer, este, dos de la misma especie, yo no puedo traerme los dos ni matar los dos animales, sea, porque si no la madre naturaleza después me va a castigar. Y la próxima vez que yo vaya a salir a cazar, no voy a encontrar nada, no me va a salir nada, porque yo abusé de la madre naturaleza y de una manera abusiva, ¿verdad? Cuchona, como decimos popularmente, me traje los dos animales, necesitando solo uno. Pero si una persona de estas se va de esa manera y muere porque se cayó en un barranco y quizá quedó viva, pero de ahí pasó varias horas o no sé cuánto y terminó muriendo, o porque se desangró. Y entonces yo podría pensar, pero entonces, ¿para qué salen solos? O sea, ¿por qué no salen acompañados? Por lo mínimo dos personas. Es que es parte de sus creencias. Bueno, el idioma ni para qué decirlo. La historia de vida de la persona. La historia de vida y el origen de la persona. Una intervención en crisis, en una riña. eh, Perfectamente se puede dar que dentro de la historia de vida de esa persona creció en un ambiente de violencia. Violencia a las 24 horas.
hacia él o hacia ella cuando era niño, y hacia su familia, hacia su mamá, y eso fue lo que vio. ¿Cómo es la organización comunal en casos, por ejemplo, de desastre? Y usted llega y dice en caso de desastre, a mí sí que me gustaría ir a ayudar, me encantaría ir a colaborar en algo, no sé, ahí en Cinchona, cuando fue el terremoto de Cinchona. Yo estuve ahí, yo colaboro con los cuerpos de emergencia de Cruz Roja y estuve ahí. Y yo digo, bueno, yo voy a ir a ayudar, voy a ir a colaborar, pero yo necesito saber cuál es la organización comunal que hay ahí. Si comunalmente es gente que está organizada o si cada quien anda por su lado y ni se conocen. Em, los valores familiares y del entorno que maneja esa persona. Puede que sean valores radicalmente diferentes a los míos y que al final tengo que respetarlos y que al final tengo que saber que son su estilo de vida. ¿Sí? La economía que está viviendo aquella persona. Todos estos son elementos importantísimos, básicos, eh, de, de manejar y de conocer para poder hacer una intervención en crisis adecuada. Una intervención en crisis que no tronque más bien eh, el, el proceso. Porque, por ejemplo, en caso de violencia, pensemos en violencia sexual. En el caso de la violencia sexual, un ademán que usted haga, un gesto que usted haga, una palabra que usted diga, se trae abajo todo. Y aquella persona que decidió hacer una revelación ante usted de lo que está viviendo, hasta ahí llega. Y si no, más bien se retrae. La educación que tengan las personas, el nivel educativo, porque hasta en eso va a mediar el lenguaje que yo puedo utilizar, la comunicación que yo pueda tener. Ok, frases o técnicas que pueden ser útiles para que la persona afectada perciba que se le está ayudando. Vamos a ir viendo una por una de estas que son sumamente importantes. Vean, mantenga la calma. Eh, quizá lo que vengan y nos compartan sea muy duro. Quizás sea una especie como de cuento de terror. Y si yo en este primer paso no mantengo la calma, hasta ahí llega todo, que era un poco lo que les decía. Voy a utilizar aquí un ejemplo de violencia sexual. A mí llega un niño o una niña y me dice, es que yo quisiera contarle una cosa, pero prométame que no se lo va a contar a nadie. Prométame. Vean, primer paso. Yo eso no lo puedo prometer. Y mucho menos cuando estoy hablando con una persona menor de edad. Jamás. Entonces usted
porque aquella chiquito, aquella chiquita se sienta bien, porque cuente, porque hable, usted llega y le dice, bueno, está bien, yo se lo prometo. Hasta ahí llegó. Yo le voy a contestar, yo, si tu situación o si tu vida o si tu seguridad está en peligro, yo creo que sí vamos a tener que contárselo a alguna otra persona, pero, pero tranquila o tranquilo, no va a estar solo, no va a estar solo, no va a estar solo, tranquilo. Eh, no vamos a, no se va a hacer, vamos a hacerlo de una manera en que te sientas de la mejor forma posible. Que me contaron una pesadilla de Freddy, porque muchas de las veces, y yo trabajé en esto, en atención de casos de violencia sexual, y las historias de verdad que oímos son como inimaginables. Y si yo hago un gesto de repudio, que al final no es repudio hacia el niño o la niña, sino hacia el agresor, ya hasta ahí llegó. Si yo hago un gesto de asombro, hasta ahí llegó. Si yo hago un gesto de... mis gestos van a ser básicos, importantísimos. Aunque por dentro me esté llevando una trampa. Y aunque por dentro esté sintiendo 400,000 emociones. Créale. Créale a ese niño, créale a esa niña. Muchas de las veces usted podría llegar a cuestionar o a pensar, es que me estará diciendo la verdad. Bueno, no es a mí a quien le corresponde determinar si está o no está diciendo la verdad. No es a mí. Ya eso es al juzgado. A mí me corresponde creerle. Así como me corresponde creerle a, no sé, a una persona que quizá haga un intento de suicidio y venga y me cuente una historia ahí toda fantasiosa para mi percepción. Y puede que usted piense y diga, no, pues que eso jamás podría ser posible. O sea, entonces, bueno, yo no soy quien para cuestionar ese relato. Entonces yo voy a creerle y voy a hacerle ver que le estoy creyendo. Porque, por ejemplo, en casos de violencia sexual, la mayoría de las veces la persona agresora le dice a la víctima, no cuente nada porque de por sí es su palabra contra la mía. Entonces, se le introyecta a la víctima que no le van a creer. Y y por eso es que muchas de las veces cuesta tanto contar esas cosas y hacer esa revelación. Y muchísimas víctimas, montones se van a la tumba con eso, porque nunca lo contaron. Repita, este parafraseo es importante porque nos da la oportunidad de verificar que estamos entendiendo bien lo que la persona nos está queriendo decir. Entonces yo llego y le digo,
lo que me estás diciendo entonces es que, y yo le repito, puede que la persona se vuelva y me diga, no, no, eso no fue lo que yo dije. O sea, lo que yo dije fue tal y tal y tal cosa. O sea, yo no entendí lo que me quiso decir. ¿Mm? O sí entendí, pero la persona rectificó algo o amplió algo. Valide las emociones que está teniendo. Valide las emociones que está sintiendo. Aunque usted piense que son emociones exageradas. Una, una crisis muy del ciclo de la vida es cuando estamos en la etapa adolescente. Y que en ese momento en el que nos enamoramos profundamente y cuando ese chiquillo, esa chiquilla nos deja o se va con otra persona y simplemente sentimos que nos morimos, que la vida se me acaba. ¿Sí? Y esa es una crisis que tiende a entenderse muy poco. Y cuando aquel chiquillo o aquella chiquilla está atacada llorando, nos volvemos y le decimos, llore cuando yo me muera, pero no llore por eso. Ahí hay cero validación de sus emociones y de sus sentimientos. Cero validación. Porque a esta chico o a esta chica de verdad le está doliendo. Que es una crisis típica de esa etapa de la vida, sí. Pero de verdad le está doliendo. De verdad está sintiendo que se va a morir. Y nos volvemos y tendemos entonces a decirle, va a ver que se va a encontrar un montón más. Bueno, es que a mí en ese momento no me interesan un montón más, me interesa él. Desculpabilice, sobre todo en situaciones de violencia sexual, la víctima tiende a sentirse muy culpable de, de, la, de, de la situación. Tiende a sentirse muy culpable porque es quien provocó, es que yo lo provoqué porque yo iba y me acostaba con él en la cama a ver tele. Es que yo lo provoqué porque yo me le sentaba en los regazos para que me chineara. Una niña, ¿verdad? Un niño. ¿Qué niña, qué niño no quiere ser chineado? Queremos ser chineadas las personas adultas, con más razón, un niño o una niña. Es que yo lo provoqué porque yo me vestía de una forma que entonces yo lo provoqué. Y hay un montón de culpas y de culpas y de culpas que se manejan. Y ahí hay que trabajar con mucha fuerza eh, ese, ese decirle, aquí la única persona responsable de todo es fulano. Aquí la única persona responsable de los actos es él. Y que ese niño o esa niña sienta donde baja ese nivel de ansiedad tan alto por las culpas que está manejando. ¿Mm?
o en una condición de violencia, por ejemplo, intrafamiliar. Los niños, las niñas, las mujeres que son víctimas tienden a manejar un montón de culpas. Y tenemos que también trabajar eso. Y todo eso se trabaja en una intervención de crisis primaria, o sea, en el sitio, en el acto. Anime, dígale, te felicito por haber hablado, te felicito por haberme contado. Yo sé que haberlo contado no ha sido nada fácil, pero de verdad eres una persona muy valiosa, muy fuerte, muy valiente, que se animó a venir y a contarme esta situación de violencia que está viviéndose en tu casa. Esta situación de violencia que estás viviendo. Por ejemplo, en violencia intrafamiliar, muchas de las veces se oye decir a nivel social, entre esas frases típicas sociales, ¿será que le gusta que le peguen? Otra frase que se escucha es que no puede vivir sin la jareta. Y hay que entender toda la dinámica de la violencia intrafamiliar para entender por qué una persona dura años y si no hasta su muerte en ese ciclo de violencia. Hay que entenderlo. Entonces, si un día se animó a buscar ayuda, usted valide ese momento y valide esa valentía que tuvo ese día y ese momento para buscar ayuda. Y al fin y al cabo, con quien buscó ayuda fue con usted. A veces estar en esa posición no es nada sencillo, ¿verdad? Y tal vez usted podría pensar y decir, uy, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué vino y por qué me lo contó a mí? Pero bueno, fue usted. Y de usted depende en muchas ocasiones el rumbo que tome. Bien, respétele. Respétele las emociones, respétele los pensamientos, aunque usted piense que son absurdos, aunque usted piense que son exagerados, respéteselos. Ay, por favor, qué exagerados. Tampoco así, no. Esa crisis de la que les hablaba de la adolescencia, respete esas emociones. Escuche, sepa escuchar. Muchas de las veces esa escucha, nos cuesta un montón. Algo que se da es que no busque sacar más información de la que la persona ya le está compartiendo, de por sí usted no necesita saberlo. Entonces empezamos a hacer preguntas y preguntas que no deben dar. Empezamos a hacer preguntas. ¿Y cómo fue? ¿Y dónde? ¿Y por qué sería que hizo eso? Tengamos mucho cuidado. No preguntemos. No es necesario preguntar. ¿Para qué? A veces ese morbo, porque al fin y al cabo es morbo, no,
nos juega una mala pasada. Entonces, tengamos mucho cuidado. Yo no necesito saber más de lo que ya la persona me está contando. Y no tiene por qué contarme más de eso. También tenemos el busque ayuda. Busque ayuda profesional. Hasta le puedo colaborar para dándole, si tengo, ¿verdad? Información, dándole información de dónde podría buscar ayuda profesional. Vean, evitemos el sarcasmo, evitemos las bromas. No son momentos para bromas, no son momentos para sarcasmos. La persona no está bien. Comentarios inadecuados, que era lo que les decía. Comentarios inadecuados, ¿como cuáles? Ay, Dios mío, eso es un comentario inadecuado. Comentario inadecuado. Esto es terrible. Qué barbaridad. Cuando hablamos de pregunta, ¿por qué lo permitiste? Vea, una persona que es abusada sexualmente no es que permite nada. No es que permite nada, es que no pudo evitarlo, pero no fue que lo permitió. ¿Por qué no habías dicho eso antes? ¿Por qué no lo habías contado antes? Ya la persona desde ahí ya se siente emplazada. ¿Mm? ¿Por qué no saliste en carrera? Tenemos que tener cuidado con ese tipo de preguntas. Por ejemplo, con lo que son juicios, se puede romper hasta ahí la comunicación y hasta herir, ¿verdad? A las otras personas. Entonces, cuidado con estas actitudes, con estos comportamientos. Bien. Este es el tema que quería compartirles el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. No te logro escuchar, Daniela. Profe, me encantó cómo emociones. ¿Ya me escucha? Sí, ahora sí. Que me gustó mucho cómo abordó el tema y también casi que todo lo que usted resume es inteligencia emocional. ¿Cómo Mm, poder desarrollar esa inteligencia emocional? Y bueno, a mí, por ejemplo, lo que me cuesta mucho es la empatía. ujú, Y en esa parte de poder de buscar, por ejemplo, porque no solo en los trabajos va a haber muchas crisis, en todo lado donde usted puede ir, puede presentar alguna situación y exactamente. usted puede ayudar a buscar soluciones también. Ujú, mm, Pero mi pregunta es, o sea, ¿cómo poder desarrollar esa empatía cuando muchas veces uno sí lo tiene un poquito, pero le falta mucho, bueno, mucho en realidad? Y ujú, también me gustó mucho esa parte de autoconocerse, saber sus traumas, porque eso, claro que afecta a corto plazo, porque usted va a pasar por situaciones muy difíciles y muy frustrantes. Son casos muy duros. Y cuando una vez usted puede sanar esos traumas, usted puede comprender y puede ver el mundo diferente. De hecho, cuando, por ejemplo, no sé, una violación sexual, por ejemplo, yo fui abusada y me va a pasar, digamos, más adelante tengo que abordar un tema de abuso sexual. Eso pues no me va a afectar mucho. ¿Por qué? Porque yo ya he saneado mi herida. De hecho, me va a dar soluciones para poder ayudar a esa niña. Y como usted muy ujú, bien lo dijo, bueno, si yo también fui abusada, pues también voy a estar con esos mismos traumas y no voy a poder ayudar como se debe.
Entonces, el autoconocerse es fundamental. De hecho, para las personas que trabajan en la parte investigativa, en esos casos, no sé si habrá como un examen psicológico, pero imagino que sí, antes de usted entrar, porque eso es súper importante. O sea, usted va a abordar temas muy, muy duros. Y bueno, eso era como mi aporte. Ujú. Gracias, Daniela. Bueno, por un lado te felicito porque si tienes focalizada la empatía como tu punto por mejora, eso es porque has estado trabajando en vos, en conocerte a vos misma, y en detectar justamente esos puntos de mejora que necesitamos. Muchas de las veces no nos detenemos realmente a conocernos y por el contrario, llegamos a situaciones de esta índole sin ninguna herramienta. Mira, la empatía, en la empatía tenés que tratar, o sea, tal y como lo dice la teoría, ponerse en los zapatos, tenés que tratar de colocarte, de ponértelos, de ponerse esos zapatos, o sea, de una manera simbólica decir, me los voy a poner para ver qué siento yo con esos zapatos. Y de esa manera poder tratar de comprender entonces esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos de las demás personas. Em, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta. Bueno, pues entonces sería todo por esta noche. Yo voy a mandarle el enlace de esta grabación a las docentes de ustedes para que se lo suban a la plataforma, para que personas que no se pudieron conectar, pues puedan, si gustan, observar la videoconferencia que tuvimos esta noche. Muchísimas gracias por haberme acompañado y pues que tengan una linda noche. A usted, profesora, y muchísimas gracias. Gracias. Estuvo muy buena y acertada la clase. Que dicha, me alegra. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.